IACLE en el mundo. Muy bien, muy buenos días. Hoy día es miércoles 17 de julio. El día de hoy estamos acompañados de José Andrés Lay. Él nos acompaña desde Nicaragua. José es peruano, pero sin embargo radica hace un buen tiempo en Centroamérica. Él ya nos contará cuál es la actividad que realiza. Él es optómetra graduado en el Perú de la Escuela Superior Privada de Óptica Optometría. Ha realizado algunos otros estudios en Regenería de Servicios de Salud en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica en el Perú, alta dirección y gerencia en salud pública en el Instituto José Carlos Mariátegui del Colegio Médico, administración y gestión de empresas en la Universidad también San Luis Gonzaga de Ica en la Facultad de Administración. Entonces él ha diversificado un poco la parte profesional y la parte administrativa también. Actualmente él está radicando en Managua, en Nicaragua. Él es jefe del área de capacitación profesional en lentes oftálmicas y lentes de contacto en Óptica Matamoros, en Managua, en Nicaragua. Estuvo también en Honduras durante un tiempo. Él nos contará un poco cuál ha sido su actividad profesional en estos lugares lejos de casa. Y darle la bienvenida a José Andrés Lay el día de hoy, que nos acompaña desde Nicaragua. José, buenos días. Tus saludos para los oyentes del programa de Franja Visual de IACLE a través de Franja Visual Radio. Muy buenos días, Guillermo. Gracias por la oportunidad de permitirnos conversar en el mundo que nos apasiona de los lentes de contacto. Latinoamérica, muy buenos días. Gracias a Franja también por apoyar a IACLE y IACLE pues por apoyarnos a todos los profesionales en la salud visual, especialmente en el área de lentes de contacto. Sí, bueno, la idea de este bloque, de este programa, es básicamente que los miembros de IACLE de toda la región de América Latina pues tengan la posibilidad de participar, de contarnos cuál es su día a día, de su actividad profesional, su actividad académica, su actividad docente, porque de todas maneras en ese devenir tenemos un aprendizaje que siempre tiene doble vía. Entonces todos tenemos algo que contarle al resto de nuestros colegas de la región para que vean que muchas veces lo que hacemos nosotros es lo mismo y los problemas que se nos presentan son los mismos en cualquier lugar del mundo. Muchas veces tenemos el mismo problema de cumplimiento en los pacientes. Y José me comentaba que como tema del día de hoy pues vamos a tener la pregunta de por qué hay deserción en el uso de lentes de contacto, ¿no? Y vamos a ver un sinnúmero de razones que a veces se las achacamos al paciente, a veces se la achacamos al profesional cuando se logra una mala adaptación, al paciente cuando hay sobreuso o mal uso de los lentes, cuando no damos la opción correcta de adaptación. Entonces hay muchas aristas en este tema de deserción en el uso de lentes de contacto, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con José Lay. También quería comentarles que José ha tenido actividad académica también durante su paso por Centroamérica. No solamente ha estado vinculado a la actividad administrativa, sino también ha tenido actividad docente, ¿no? Él se ha desempeñado, además de la parte de capacitación, también, cuéntanos, José, tú tuviste la oportunidad de estar vinculado a la educación profesional en Honduras, si mal no recuerdo. Tuviste actividad académica de formación profesional en la Universidad Tecnológica Centroamericana, ¿no? Esto es en Honduras. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia en docencia directamente. Sí, claro. Fue en el año aproximadamente 2011, 12, 13, en donde en Honduras sabemos que no hay la carrera de optometría. Es más, todos los profesionales titulados en Honduras somos extranjeros o muchos han estudiado en Cuba, que han regresado a Honduras y ahí están ejerciendo. Después llegan de Costa Rica, de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, de Nicaragua, que sí tienen universidades. En Honduras se decidió primero probar con cursos de un año para asistentes en el área de óptica, en donde preparábamos a las asesoras y al personal que iba a apoyar al área de optometría. La idea era formar una facultad luego, un tema que ya se está planteando, un tema que se está preparando, porque lo que pasa es que
realmente titulados del país hermano de Honduras, se puede decir así, no los había o no los hay muchos. Entonces es un poquito difícil conseguir docentes. Por ello es que se aprovechó mi presencia en ese país y organizamos un grupo que pues estuvimos dando clases por cerca de 3 años realmente. Y nos fue bastante bien. Hoy ya se está planteando la facultad, están ya a puertas de programarse en 2 universidades, las cuales se están en ese tira y afloja de ver quién es el que va a ser el abanderado de poder llevar la carrera en sí. Claro, bueno, que sabemos que la carrera de optometría en muchos de los países de la región tiene todavía etapas intermedias. Y bueno, básicamente a veces toca, como tú bien mencionas, pues generar esa oportunidad, ¿no? Para comenzar a capacitar profesionales, educar mejor al personal asistencial en las ópticas, ¿no? Que también son parte importante del trabajo y del mercado óptico y de lentes de contacto también, ¿no? Entonces, es una labor, digamos, que a pesar de ser educación no formal aún, va generando esa brecha para que luego tengan educación formal y ojalá que en el corto plazo pues tengamos un programa de optometría consolidado en Honduras también. Exacto. Felizmente acá en Nicaragua ya se formalizó, ya hay un buen tiempo y ahora estamos abocados a apoyar a toda el área, especialmente la Facultad de Optometría de Ciencias Médicas y nos está yendo bastante bien. Hemos intervenido en varias conferencias, en varias charlas ya de clases, inclusive a todos los docentes optómetras, especialmente lentes de contacto, que es el tema que nos apasiona, ¿verdad? Y quería también contarles que José Lai también es fellow de IACLE y es miembro de la Asociación Americana de Optometría, de la AUA, de la Asociación Optométrica Americana. Entonces, bueno, José, a pesar de estar, digamos, un poco desvinculado en este momento de la parte académica formal, pues él trata de continuamente lograr niveles de capacitación importantes para, pues, de forma mucho más eficiente desarrollar su actividad académica y de formación profesional donde está trabajando actualmente. IACLE. Zona clínica. Muy bien, estamos de vuelta, miércoles 17 de julio. Mi nombre es Guillermo Carrillo y este es el programa de IACLE a través de Franja Visual Radio. El día de hoy estamos conversando con el doctor José Andrés Lai, nos acompaña desde Nicaragua en este momento y él nos planteaba en la conversación previa a esta entrevista, regularmente los invitados son los que plantean alguna inquietud, algún tema y él me preguntaba si era interesante hacernos la pregunta de por qué hay deserción en el uso de lentes de contacto. Yo creo que es una pregunta por demás importante en el trabajo profesional porque hasta la fecha el concepto de deserción, de cumplimiento en el uso de lentes de contacto sigue siendo un gran problema, a pesar de todo el desarrollo tecnológico en materiales, en opciones de adaptación que tenemos disponible hoy en día y toda la tecnología asociada a los nuevos materiales y nuevos diseños. Entonces, a pesar de todo eso, y a pesar de que tenemos muchas opciones, todavía seguimos teniendo ese velo que de alguna forma genera daño a la adaptación de lentes de contacto, que es aquel paciente que deserta el uso. Y sabemos que un paciente que deserta el uso, pues no es un paciente que sale de la categoría de lentes de contacto para referenciarlo a otros pacientes. Lo que va a suceder es que es un comentario negativo al uso. Entonces, cuéntanos un poco, José, vamos a plantear tu experiencia de educación y tu experiencia de trabajo. Deserción en lentes de contacto, ¿no? Es un problema serio, por ejemplo, en este momento en Nicaragua, en el trabajo que tú tienes allá. Así es bastante serio. Tenemos, a diferencia de otros lugares de la región como Guatemala, Costa Rica, una estadística no muy favorable en la adaptación de lente de contacto. Yo lo atribuyo a que muchas veces los optómetras se van solamente al área refractiva y se abocan solamente en el área oftálmica, dejando un gran campo abierto que es el uso de los lentes de contacto. Nos olvidamos de hacer tal vez una buena historia clínica, nos olvidamos de hacer los procedimientos
adecuados en las evaluaciones de los mismos. Por ejemplo, yo sigo sin concebir cómo es posible que podamos adaptar lentes de contacto si en un consultorio no tenemos mínimo una lámpara de hendidura, si aún así muchas ópticas acá las adaptan. Y eso no me parece muy viable porque ahí empieza el problema de deserción, porque no sabemos qué problemas corneales pueda tener el paciente a ciencia cierta sin una lámpara de hendidura y poder observar bien. Mucho menos si no tenemos tampoco un oftalmoscopio que podría hacer las veces de lámpara de hendidura hasta cierto punto, ¿no? También nosotros mismos, los optómetras, a veces no sabemos bien los parámetros de los lentes de contacto que tenemos en el mercado, independientemente de las marcas. A veces yo llego a la universidad y les pregunto, ¿ustedes conocen tal marca? Sí, claro, nosotros la distribuimos. ¿Y ustedes distribuimos otra marca? Perfecto. ¿Qué parámetros tiene su marca? Llámese curva, base y diámetro, por lo menos. No sabemos. O no se acuerda, o no recuerda, es lo más común. Entonces, si nosotros mismos no sabemos qué características tienen nuestros lentes de contacto, llámese blanco, por decirlo que es lo más común, ¿te imaginas cómo se van a adaptarlos a un paciente si no sabemos si son las condiciones o los parámetros adecuados para ese tipo de córnea? No lo creo. Por eso tenemos un poquito de deserción porque los lentes se mueven, mientras que con otra marca tal vez funcione mejor. Ese es un pequeño problema que tenemos nosotros acá. Y después, claro, el que también nos aboquemos solo a vender. El paciente tiene una graduación de -2 y le vendemos lente de contacto y no le sabemos explicar bien en una adaptación personalizada si es un candidato, independientemente a que tenga una córnea adecuada, si es un candidato en el cuidado y en el buen cuidado del uso de los lentes de contacto. El buen cuidado implica si este paciente puede atender la higiene y atender los momentos de recambio de los lentes de contacto. Porque sabemos que ahora mayormente en un 90% o un 80% los lentes de reemplazo mensual son los más indicados, reemplazo frecuente, el reemplazo de uso mensual, y por qué no los de uso diario, ¿no? Que también son una gran alternativa por el tipo de soluciones que evitan usar, porque a veces dicen que por tanto dinero mejor me compro esto y se acabó, ¿verdad? Ya no me preocupo de las soluciones ni las gotas lubricantes, en fin. Son detalles que nosotros los optómetras tenemos que tomar en cuenta para mejorar las adaptaciones y evitar pues, problemas futuros de lentes de contacto. A ver, entonces, por lo que entiendo, lo que nos estabas comentando es que digamos, como primera intención, o como primer punto, como primera referencia, uno de los problemas asociados a la deserción es porque los profesionales desconocen el producto con el cual trabajan, digamos, qué parámetros disponibles tienen los lentes de contacto, por ejemplo, en rango de poderes, curvas, diámetros, material, todos los parámetros que involucra ángulo de humectación, etcétera, todos los parámetros que involucra el conocimiento de un lente de contacto, y también vemos que por otro lado ese desconocimiento parte y lo conversábamos la semana pasada con Renzo Serrano de Lima, Perú, respecto a los exámenes preliminares que se deben hacer obligatoriamente para la adaptación de lentes de contacto, sea un paciente nuevo, aquel paciente que llega por primera vez a la consulta y no es usuario de lentes de contacto, y el paciente que siendo usuario de lentes de contacto llega por primera vez con nosotros, ¿sí? Para indagar acerca de una dificultad visual, y encontramos pues que como alternativa probable de corrección estarían los lentes de contacto para ese grupo de pacientes. Entonces, en la primera parte, resumiendo lo que tú has mencionado, pues es que hay desconocimiento por un lado de los productos del mercado y por otro lado digamos, una adaptación que no es profesionalmente correcta, ¿no? Que evita o no realiza procedimientos porque no tiene las herramientas necesarias. Y el otro comentario que tú nos hacías estaba en el aspecto comercial, que muchas veces está mal enfocado, como tú decías, vender por vender el lente, por la potencia del lente, sin evaluar si el paciente es un buen candidato para usar un lente de contacto en particular, y luego no se hace énfasis en el cuidado o en el buen cuidado de los lentes de contacto, lo cual conlleva, como tú decías, pues a un problema de cumplimiento, ¿no? El paciente no renueva los lentes en el plazo que debe hacerlo, y entonces tenemos un círculo vicioso que está enfocado directamente al profesional en este caso, ¿no? Porque
Si el paciente no cumple es porque yo no le di la información correcta y le expliqué las razones por las cuales debe hacer las cosas. Y si el paciente adapta, entre comillas, mal un lente de contacto porque desconoce las características propias del lente que va a adaptar y no tiene las herramientas suficientes, es responsabilidad del que adapta necesariamente, en este caso, no del paciente, ¿no? Así es correcto, es tal cual como mencionas. Muchas veces somos nosotros mismos los que no hacemos una personalización en las adaptaciones, no solamente con los equipos adecuados, sino con las explicaciones de los pros y los contras del buen uso de los lentes de contacto. Para ello, te tengo varias anécdotas, en algún momento te las vamos a contar para que nos podamos hasta reír, hasta cierto punto reír de las mismas y, por qué no, preocuparse de qué es lo que está pasando. Sí, bueno, definitivamente las anécdotas pues son los que nos dan lecciones, ¿no? O sea, uno a veces tiene anécdotas que pueden parecer hasta cierto punto graciosas, pero cuando uno analiza en detalle la anécdota se da cuenta a veces que la anécdota cursó por un tema de negligencia, una seria negligencia de parte del que adaptó los lentes de contacto, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad para que nos cuentes alguna de esas anécdotas respecto a lo que hemos estado mencionando, ¿no? O sea, cumplimiento, evaluación, etcétera. Cuéntanos alguna de esas anécdotas que tienes tú en la adaptación de lentes de contacto. Bueno, esta me ocurrió hace, digamos, casi 15 días, fue prácticamente a finales del mes pasado, mes de junio. Llegó una paciente el cual llegaba de otro centro de salud, de otro consultorio, eh, estilista, una linda persona, sin embargo decía que cada vez que se ponía los lentes a la media hora sentía ardor, picazón, escozor, pues pasamos a evaluarla, la prendidura y no observábamos muchos problemas realmente. Sin embargo, eh, cuando le pedimos que por favor nos muestre, porque llegó sin los lentes de contacto puestos, obviamente, nos muestra los lentes de contacto que viene usando, nos dice hasta la marca, pensó que tenía que cambiar de marca, etcétera. Observamos el estuche, el cual estaba impecable por fuera, abrimos el estuche para ver los lentes de contacto y ¿qué observamos? Que en la parte interna del estuche, como es estilista de uñas, es decir, hace decoraciones de uñas, había decorado su estuche en la parte interior con esmalte de uña y había hecho tipo grafitis en la parte interior del estuche. Obviamente, al poner el líquido y poner los lentes de contacto, el lente de contacto va a estar en contacto con ese esmalte. Y claro, cuando se lo pone, ¿cómo no le va a arder los ojos o cómo no va a sentir ligeros fastidios luego de unos 20 o 30 minutos de uso de los lentes de contacto? Eso sí, el estuche les quedó muy bonito, el diseño fue muy bonito, pero claro, para usar lentes de contacto, pues definitivamente descartado. Claro, definitivamente la liberación de elementos del compuesto químico del esmalte de uña que tiene cuerpos acetona, por ejemplo, van a Totalmente. generar, van a generar pues toxicidad y ese lente, dependiendo del peso molecular de los elementos químicos, pues van a embeber el lente blando, me imagino que era un lente blando cosmético, Así es. y definitivamente pues lo que van a producir es una queratitis tóxica probablemente, claro, o sea, genera ardor, molestias, el paciente viene sin los lentes y cuando tú examinas casi no encuentras nada, ¿no? Entonces, el detalle ahí es que la parte estética la debió hacer por fuera y no por dentro. Probablemente nadie le dijo que eso no se debía hacer dentro del estuche, donde iba a estar en contacto con su lente de contacto. De repente él pensó que se veía muy bien, sí, probablemente, me imagino que se debe haber visto muy bien, pero los que no se veían muy bien eran los ojos cada vez que él se ponía los lentes de contacto. Pues claro, pero eso sí te garantizo, el estuche quedó muy bonito por la parte interna. Ay. Bueno, es una anécdota, es así, nunca me ha pasado. Es algo que yo creo que a muchos de nosotros no nos ha ocurrido todavía ese escenario. Cuéntanos alguna otra anécdota simpática parecida. Bueno, sí, por ejemplo, esto sí me pasó el año pasado. Llegó una paciente, la cual una graduación, usaba anteojos, obviamente, durante la semana y el fin de semana usaba sus lentes de contacto porque tenía una graduación de aproximadamente 5 o 6, no recuerdo bien, y usaba sus lentes de contacto, blandos, tóricos,
y lentes de sol, obviamente, porque se sentía ciertas molestias con la luz del sol. Y claro, los lentes solares estaban sin graduación, porque cubría con los lentes de contacto. Pero siempre nos informaba que una vez que se ponían los lentes de contacto, por 2 o 3 días le quedaba picazón en los ojos. Ella llegó el viernes porque sabía ella que el sábado iba a empezar a usar los lentes de contacto. La evaluamos y vimos pues que todo estaba bien. Vimos los lentes de contacto y aparentemente también estaban bien. No entendía yo cuál era el problema de la picazón ocular, hasta que se me ocurrió decirle, ¿y qué tipo de lentes solares está usando? Ah, estos. Me saca los lentes solares y ¿qué creen? Lo que llamamos nariceras, plaquetas, totalmente verdes. El marco, todos los bordes, totalmente no oxidado, porque no es la palabra correcta, sino ya el esmalte se empezó a retirar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a causar una molestia? No el lente de contacto, sino, digamos, el aro solar pues puesto en la cara, en el rostro, el sudor, porque Nicaragua es un lugar muy caliente, y cómo no van a pasar estos compuestos verdes, esa sensación de molestias, cómo no va a causar picazón, escozor, molestias en los ojos, si el problema ya no son los lentes de contacto, sino es el armazón. Pues procedimos a informarle que el anteojo pues tenía ciertas cositas que no deberían de tener, cambiamos plaquetas, le informamos que había que lavar los anteojos también, etcétera, 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 y no era problema de lentes de contacto, obviamente, sino era problema pues del anteojo. Claro, y yo te pregunto, bueno, tú los dos casos que me cuentas era que es gente que viene de otro sitio, ¿no? Entonces, Sí, definitivamente son pacientes que vienen con un nivel de, digamos, de información o desinformación respecto al uso correcto del lente de contacto, ¿no? Y es para nosotros es una posibilidad de reeducar al paciente, porque la educación, en el caso particular del uso y cumplimiento de los lentes de contacto, es un proceso continuo, ¿no? Si tú al paciente no le das, digamos, refuerzas la información de cómo debe usar sus lentes, no esperes que el paciente los use de la manera más correcta, porque él va, de alguna forma, va a utilizar su propia experiencia y, entre comillas, si tiene o no tiene molestias para pensar que el uso de sus lentes es correcto, ¿no? Cuéntame, ¿ustedes tienen muchos problemas con soluciones disponibles para los lentes de contacto? Porque a veces los pacientes también dejan de usar las soluciones y utilizan soluciones alternativas para el cuidado y mantenimiento de sus lentes, o digamos en el lugar donde estás tienen prácticamente todas las opciones disponibles. buena pregunta. Nicaragua es un país un poquito reacio a darle muchas opciones al uso de los lentes de contacto. Sin embargo, nosotros estamos tratando de pelear para que estas ventanas se abran cada vez más. Nosotros tenemos un buen grupo de soluciones con los cuales nosotros podemos ocupar cierto bagaje y satisfacer las necesidades de estas soluciones. Sin embargo, mucho influye también el área económica. A veces los pacientes llegan y cambian soluciones, alternan soluciones, llámense de un nivel bueno a un nivel no tan bueno, pasan de un nivel a otro y eso también causa molestias. Sabemos que a veces algunas soluciones no son compatibles con alguna determinada lágrima, algún determinado paciente, entonces hay que buscar la mejor alternativa en soluciones, no una marca, sino la mejor alternativa para determinado paciente. En este caso, si hablamos en un general, eh, hay una poca cantidad de soluciones, no hay una gran alternativa de soluciones en países de Centroamérica, ¿no? En Centroamérica propiamente dicho. Ya, entonces tienen, como tú me cuentas, pues existe también, como existen en muchos países de la región, aquellos pacientes que van y cuando se les acaba la solución que uno les da de inicio, pues van a la farmacia y compran porque en algunas farmacias, por ejemplo, tienen incentivos, entonces ciertas marcas, al tener incentivos, son las primeras que te ofrecen los dependientes de la farmacia, y no es la solución necesariamente que tú le prescribiste al paciente para el uso de los lentes, ¿no? Basado en el análisis de la película lagrimal, del propio lente de contacto y de la bioquímica del producto o el biocida que tiene el lente de contacto. Patricia Flores hablaba de que una solución de lente de contacto era pues como un buen vino, tenía pues un
principio activo base, ¿no? Que es como decir, comparativamente en el vino sería la uva, de la cual se hace ese vino en particular, que es, digamos, es la columna vertebral del mantenimiento de ese producto, ¿no? Y muchas veces puede suceder que ese producto que trata de evitar la contaminación, pues a veces, como tú decías, no tiene una compatibilidad completa, ¿sí?, con la superficie ocular del paciente y se comienzan a producir, pues como tú decías, ciertas respuestas hipersensibles. En el caso que tú contabas de la paciente, la gafa de sol, pues la dermatitis también va a producir, pues, que es un cuadro alérgico, va a comenzar a producir esa sensación de escozor o picazón alrededor de los ojos, que no eran los lentes, ¿no? Y suerte que los lentes no se contaminaron, sino eran los lentes solares que el paciente usaba. O sea, a veces uno se sorprende de lo que la gente se pone en la cara, ¿no? O sea, como tú decías, un lente que tenía, pues, el apoyo de nariz o las plaquetas o los soportes de nariz verdes involucran, pues, que hay un mal uso o una mala higiene del lente oftálmico. Porque el lente oftálmico también se lava, ¿no? O sea, está expuesto a contaminación. No solamente es el hecho de que se vea limpio, sino que también debe limpiarse adecuadamente para evitar, como tú mencionabas, pues cosas tan simples como una dermatitis por el contacto con este material que ya está comenzar a producir complicaciones en el paciente, ¿no? Así es, así es. Y bueno, como anécdota final, porque esta ya la conoces, creo, es que esto me pasó en Honduras, ya hace buen tiempo. Llega un paciente de lentes de contacto cosméticos, que sabemos cuál es el tiempo de recambio, y llegó después de casi 11 meses. ¿A qué? A solicitarnos que por favor se los limpiáramos bien, que por favor lo dejáramos lo más limpio posible, porque él iba a vender ese par de lentes de contacto cosméticos que tenían 11 meses a su amigo, el cual él le iba a hacer la gran oferta de vendérselo a mitad de precio y él iba a poner la otra mitad de precio para comprarse unos nuevos. Estas cosas se ven a diario, se ven bastante frecuentes, porque los pacientes no cambian los lentes o no recambian los lentes en el tiempo apropiado, sino el que dura un mes dura 3 meses, el que uno le dice que dura 3 meses dura 6, y si uno le dice esta cajita es para 6, le dura un año. Esto es el pan de día de nosotros, el pan de día de todos en sí, de los que estamos adaptando lentes de contacto, ¿no? Pero no se dan cuenta los pacientes que esto puede tener problemas. Un amigo mío, justo que estaba conversando con él ayer de El Salvador, me dijo que él en su práctica clínica, hacía poco, él trabajaba en un hospital, y José Mario, y él, llegó una paciente al hospital con un cuadro de una úlcera corneal muy marcada, con dolor, infartación, ojos rojos, etcétera, con mucho dolor. Pues obviamente, como estaba en el hospital, fue atendida de emergencia y estuvo 15 días hospitalizada hasta que por fin la pudieron dar de alta, claro, con una baja visión ya de ese ojo, con problemas de ese ojo, y todo es porque dormía con los lentes de contacto, no se los retiraba, no los limpiaba, en fin, un mal uso total, garrafal, de los lentes de contacto. Ese ya es un caso muy, muy fuerte, ¿verdad? Sí, bueno, y definitivamente todos estos casos que tú nos comentas cursan por un tema de que el profesional a cargo de esa adaptación pues no fue lo suficientemente enfático con el paciente para indicar cómo debía mantener sus lentes en el estuche, cómo debía proteger sus ojos en el caso de un lente solar, por ejemplo, y si yo le adaptaba un lente de contacto cosmético, cuál era el tiempo de reemplazo de ese lente de contacto. Y los lentes de contacto, yo le digo a los pacientes, son como la ropa interior, es algo que regularmente no se lo prestas a nadie, ¿no? O sea, prestas camisa, pero la ropa interior no la prestas. Entonces, un lente de contacto tiene esa categoría de uso exclusivo del paciente propietario de los lentes. No son para, por más limpieza que se haga, no son para que se le presten al amigo, se le vendan, o es más, saquemos un beneficio. Ahí le está sacando los impuestos y todo lo demás al lente, porque 11 meses después ese lente está viviendo tiempo suplementario por lejos. Ya Así no que vamos. Suplementario, tiempo extra Sí. juego, penales y todo. Sí, ya pasaron todas esas etapas. Así es. IACLE. Marketing de lentes de contacto.
Muy bien, estamos de vuelta, miércoles 17 de julio. El día de hoy estamos con el doctor José Lai. Él nos acompaña, él es peruano, pero sin embargo radica hace un buen tiempo en Centroamérica. Actualmente se desempeña profesionalmente en Nicaragua y hemos estado conversando acerca de por qué hay deserción en los lentes de contacto. José nos contaba algunas anécdotas que él ha tenido, bastante simpáticas digo, porque cuando uno lo escucha a veces es casi imposible creer lo que le pueden pasar a algunos pacientes. Nos contaba del estilista que había decorado con esmalte de uñas sus estuches por la cara interna donde reposa el lente de contacto y que obviamente luego de la inserción pues tenía ardor, escozor y molestias asociados pues, al nivel de toxicidad que pueden tener la liberación de esos cuerpos, de esos elementos químicos hacia el lente de contacto. Otro paciente usuario de lentes de contacto que utilizaba lentes solares, pero estos lentes pues estaban en un estado, digamos, de higiene bastante lamentable que producían que el paciente se quejara de escozor, ¿no? Entonces, el paciente básicamente tenía que simplemente limpiar y cuidar sus lentes de montura, de armazón solares para que estén en mejores condiciones. Y una tercera que es increíble, que un paciente, pues, usuario de un lente cosmético que era después de 11 meses en un lente mensual, pues venir a que le limpiemos el lente de contacto porque encima de va a ser el negocio vendiendo los lentes al 50% para que sus lentes nuevos le salgan mucho más baratos. O sea que parece increíble, pero este tipo de situaciones ocurren en la práctica. Y si vemos, estas tres anécdotas cursan con un tema que es recurrente, la educación o la reeducación al paciente. Lo que no le decimos al paciente que debe hacer, el paciente obviamente va a terminar haciéndolo o haciéndolo mal. Si yo le digo al paciente que debe cambiar los lentes de contacto cada mes, debo enfatizar que el cambio debe hacerse cada mes y que el cambio no es solamente un aspecto comercial, sino que el cambio está directamente enfocado en la salud de sus ojos, ¿no? Y muchas veces el paciente no lo entiende y así como nos comentaba José respecto a un caso que había llegado de emergencia y que había estado hospitalizado casi 2 semanas, que la paciente había hecho una úlcera corneal porque dormía con lentes de contacto, no los cambiaba, no los limpiaba. Entonces, todo eso es que descuido en los cuales el paciente incurre básicamente porque el profesional falló en darle el mensaje correcto, ¿no? Entonces ahí vamos, creo que enfocándonos realmente en lo más importante, que es la educación al paciente. De manera inicial, una buena educación del profesional y la contactología en los últimos 15 o 20 años ha cambiado significativamente desde la aparición de los hidrogeles de silicona y de los materiales para gas permeable y los diseños de lentes de contacto que tenemos hoy día para adaptaciones, digamos, un poco más personalizadas que de costumbre. Y esto obviamente ha hecho que muchos de nosotros tengamos que volver a aprender cosas, que tengamos que aprender a adaptar ciertos lentes de contacto que no estaban en el mercado hace 10 años o hace 20 años cuando terminamos de estudiar, y eso involucra pues un tema de educación continua, sí, en el tiempo. De alguna forma de manera autodidacta, porque al final de cuentas, si no hay, como decía José, en este caso, dónde ir a estudiarlo, nos toca a nosotros aprenderlo, hacer grupos a través de WhatsApp, con colegas en los cuales podamos compartir cierto nivel de experiencia o conocimientos para, digamos, optimizar nuestro trabajo profesional, ¿no? Entonces, vamos a tratar de establecer en este bloque, José, gracias a tu ayuda, algunas estrategias estrategias sencillas, simples, sobre las cuales podríamos trabajar en la reeducación a ese grupo de pacientes que normalmente pues, son los que van a desertar, porque después de malas experiencias el paciente comienza a pensar básicamente si el uso de los lentes de contacto es viable en él, ¿no? Correcto. Mencionaste una palabra clave que siempre la usamos nosotros, reeducación. No solamente es reeducar al paciente, sino también reeducarnos nosotros. A veces nosotros salimos a dar, o tenemos la oportunidad, la suerte tal vez de dar alguna conferencia fuera del país, y también debemos aprovechar esas mismas porque hay talleres. Nuestros mismos compañeros, nuestros mismos colegas, profesionales, doctores, dan talleres de cursos avanzados en lentes de contacto. Lo que mencionaste, no solamente entender que los lentes de contacto son lentes de contacto blandos,
llámese blandos esféricos o blandos tóricos, sino que ahora hay una infinidad de lentes para el control de la miopía, por ejemplo, e inclusive ortoqueratología, lentes esclerales, un poquito complicado acá en Centroamérica, son muy pocos los que adaptamos lentes esclerales, y eso hace pues que estas mismas sean muy escasas. Pero sin embargo, ir a los congresos, no solamente a dar las conferencias, sino también a recibir clases de los especialistas, es un deber por parte de nosotros hacerla. Y nosotros pues intentamos aprovechar estos cursos y hacemos eso, ¿no? Aprender porque es importante. Con relación a la reeducación a los pacientes, para mí los mejores pacientes son los niños, porque mis niños de que usan lentes de contacto, cada vez que llegan y les pido que por favor se retiren los lentes de contacto, son los primeros que me dicen lavarse las manos. Es increíble que a veces llega un adulto y le digo, por favor, retírese los lentes de contacto, y se los retiran de frente. Y antes que se toque, los toque un momentito. Primero, lávese las manos. Llegan y se quieren retirar los lentes y no sabemos si, obviamente, llegó en su carro, tocó las llaves, si es que por ahí pagó algo, etcétera. Mientras que un niño lo primero que te dice es, ¿dónde está el baño? O empieza a mover sus manitos, ¿y eso qué significa? Que se quiere ir a lavar las manos. A veces, otro error nuestro es entender que vamos a inventar un paciente que tiene -2 en el ojo derecho y -2,25 en el ojo izquierdo. Son graduaciones diferentes, pero ¿qué hacemos? Les damos la misma graduación o la misma potencia esférica para ambos ojos, una cajita de -2. No es lo correcto. Ahí empezamos a trabajar mal, porque este paciente se va a otro lado y dice, yo siempre uso -2. Y uno ve que tiene 2,25 y tiene 2. Aprender a enseñar al paciente cuál es su graduación correcta y cuál es el uso desde la prescripción correcta. No por ahorrar vamos a dejar de prescribir correctamente. Recordemos que los lentes de contacto no se venden, se adaptan. Entonces hay que tener cierto grado de responsabilidad, de hacer un mea culpa cada vez que nosotros adaptamos un lente de contacto y no damos todo de nosotros en las explicaciones o en las informaciones dadas, ¿verdad? No, y además, reforzando lo que tú dices, en una adaptación de lente de contacto tenemos una gran responsabilidad profesional porque el paciente pone sus ojos sanos en nuestras manos para colocarle un cuerpo extraño que eventualmente sabemos que puede inducir un efecto adverso si es manejado inadecuadamente. Desde la adaptación, por un lado, un lente mal adaptado, y por otro lado, si que yo no le doy al paciente la información suficiente respecto al cuidado, al mantenimiento, al uso, a los controles, etcétera, que requiere la adaptación del lente de contacto. O sea, porque los lentes están en tus ojos y tus ojos son delicados y tus ojos son importantes y en la medida de que yo no me haga responsable de la adaptación, pues sé que voy a tener un problema. Y como tú decías, si yo comienzo adaptando lentes de contacto en niños como una opción, ¿no? Lo que yo voy generando son buenos hábitos en ese grupo de pacientes y vamos a ver futuras generaciones, digamos, que tengan un mejor nivel de cumplimiento. Hablabas, por ejemplo, tú de los nichos de mercado como el de los esclerales, ¿no? Que son nichos de mercado interesantes, de cierto nivel de especialización por la complejidad a veces de los diseños, pero son nichos de mercado relativamente pequeños si los comparamos con la adaptación de las ametropías del día a día, ¿no? El paciente que tú decías de -2 o de -2,25 o de -3, que son el día a día y que son realmente algo que no es difícil de adaptar, ¿no? Porque un paciente miope de -3 probablemente se adapte con un lente de contacto blando de -3 o muy cercano a esa potencia, no tiene una gran complejidad en la decisión clínica de la adaptación, sin embargo, la complejidad va a estar en que yo determine la cantidad de horas de uso que ese paciente puede tener los lentes porque de repente tiene una película lagrimal inestable, ¿no? Entonces, eso no va a permitir que el paciente tenga 15, 18 horas de uso confortable. De repente el paciente después de 6 u 8 horas ya tiene una disminución significativa del confort, ¿no? Entonces, todo eso parte, como tú decías, de que nosotros tomemos seriamente la adaptación de lentes de contacto y que nos preparemos para ella, ¿no? O sea, preparemos, como tú decías, aprovechemos las oportunidades que existen a través de congresos, talleres, cursos, que pueden ser ofrecidos por las instituciones académicas o también por la industria, ¿no? Porque también la industria colabora en ese sentido tratando de generar, pues, que
la relación paciente-profesional sea buena desde la óptica de que tengamos productos que sean buenos para los pacientes, que hoy día sí los tenemos, ¿no? Definitivamente, como tú decías, hábitos, ¿no? Lavado de manos para hacer una anécdota corta. Hoy día voy a la universidad un rato en la mañana que tenía clase y me cruzo con un amigo del doctorado, ¿sí? Que es un odontólogo, y él salía del baño y yo entraba al baño. Pero cuando él salía de pasada, no pasó por el lavamanos porque nos cruzamos casi al entrar. Él venía de la zona del urinal. Y entonces me quiso dar la mano. Entonces yo le toqué el hombro y decía, hola, ¿cómo estás? Porque obviamente él no se lavó las manos. O sea, yo no iba a apretarle la mano sabiendo que antes de había miccionado, ¿no? Entonces, cosas tan simples como ese tipo de hábitos. Si tú dices, luego esa persona va y si manipula, porque algún paciente o algo con las manos que no están totalmente higiénicas, ¿no? Eso es, digamos, un mal hábito que esta persona de alguna forma, por más apurado que puedas estar, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que estoy apurado y por eso no lo hice, ¿no? No, que la excusa podría ser esa, pero es un hábito, definitivamente los hábitos son algo que se va creando poco a poco y que muchas veces nos toca a nosotros reeducar el hábito del paciente, ¿no? Así es. Son casos que pasan, cosas que ocurren, que uno a veces no las entiende, pero las ve en el día a día. Sí, pues sí, y eso es digamos, tú que has estado en docencia, es una responsabilidad profesional y tú que manejas grupos de profesionales en la empresa en la cual trabajas, pues me imagino que tienes esta labor y estas charlas respecto a estos temas de manera bastante recurrente. Sí, parte de las características que nosotros queremos hacer en la empresa es que los mismos pacientes vean que antes de ser atendidos tienen que ver que uno sale lavándose las manos. Nosotros tenemos que lavarnos las manos, sea para lentes de contacto o sea por una simple atención, tenemos que lavarnos las manos y él nos tiene que, entre comillas, saber que lo estamos haciendo, saber que nos estamos secando con una toalla de papel y que vea que hemos hecho lo mínimo, una lavada de manos, tan simple como esa para darle un apretón de manos, etcétera, ¿no? O para simple y llanamente empezar a atenderlo. Son detallitos que, aunque simples, dan mucho que hablar en el buen profesional que uno quiera intentar ser, ¿verdad? Sí, definitivamente. Yo creo que como resumen de este bloque, podríamos decir que gran parte de nuestro trabajo en la reeducación está en tratar de eh, ser proactiva en los buenos hábitos, en el uso de los lentes de contacto, en el cuidado de los lentes de contacto. Eso es parte importante de nuestro trabajo como profesionales de la salud visual. IACLE, actividades, eventos, congresos, universidades. Muy bien, estamos de vuelta. Hoy día es miércoles 17 de julio. El día de hoy hemos estado conversando con el doctor José Lai. Él nos ha acompañado desde Nicaragua y queremos comentarles un poquito de manera muy rápida los eventos que tenemos en cartelera en la región. En el mes de agosto, los días 8, 9 y 10 de agosto, tenemos el 17 Congreso Internacional y 30 Congreso Nacional de Optometría que organiza el Colegio Federación Colombiana de Optómetras en la ciudad de Bogotá, en los ambientes de Corferias. Ahí Jack le va a ofrecer 8 horas de educación continuada a los profesionales y tendremos la celebración de los 40 años. También vamos a tener el 40 aniversario de la carrera de licenciatura en optometría de la Universidad de Aguascalientes en México. Esto va a ser los días 23 y 24 de agosto en la ciudad de Aguascalientes y se va a realizar en el Salón Universitario de Usos Múltiples de la misma universidad. Y los días 26 y 27 de septiembre se realiza el sexto simposio de lentes de contacto en la Ciudad de México. Este evento está organizado de manera conjunta entre ANFECO, la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios de Optometría, y el SIC Santo Tomás, que es el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en la Unidad Santo Tomás en Ciudad de México. Los días desde el día 23 al 27 de octubre está el Congreso de la Academia Americana de Optometría y el tercer Congreso Mundial de Optometría en la ciudad
de Orlando. En este vamos a tener la celebración internacional de Yacle de los 40 años. Y también tenemos el cuarto Congreso Internacional de Óptica y Optometría a realizarse y la sexta reunión regional de decanos los días 21 al 23 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Así que tenemos, y me estaba olvidando de otro evento importante, en el mes de noviembre, del 15 al 17, está CLAS 2019, el evento de lentes de contacto de especialistas de las Américas. Aquí Yacle va a tener 3 talleres, ofreciendo 6 horas de educación continuada, que está enfocada básicamente en temas básicos de examen de segmento anterior, adaptación y solución de problemas en lentes de contacto. Esto va a ser en la ciudad de Buenos Aires, en los ambientes del Palais Rouge, en la misma ciudad de Buenos Aires. Así que los interesados ya saben que pueden buscar en la página web www.classsymposium.com, donde pueden encontrar básicamente mayor información. Yo quería agradecerte, José, también tu tiempo y tu disposición para este programa, y quiero ofrecerte los micrófonos para tus palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias. Y aprovecho pues para informar que hace poco hubo el primer congreso organizado por la Asociación de Ópticos de acá en Nicaragua, un congreso organizado por jóvenes profesores y jóvenes estudiantes que pusieron alma, corazón y vida y lograron reunir a la industria, más de 200 asistentes. Fue un éxito realmente el congreso en el cual tuvimos la suerte de poder ser partícipes de ellos junto con otros conferencistas de la región. Agradezco a Yacle, te agradezco a ti, Guillermo, por la oportunidad de darnos, de hablar de este tema que definitivamente es nuestro mundo, los lentes de contacto. Latinoamérica, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, José. No tenemos tiempo para más, el tiempo pasó muy rápido. Esta hora de programa, pues con José se ha ido volando, así que nada, nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle. Chao.